Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a este nuevo ciclo de entrevistas con un nuevo capítulo que tiene que ver con aquellas preocupaciones que tienen los industriales. Estamos hablando de la pequeña y mediana industria y hoy en particular nos interesa hablar con Leo Wilansky, quien es a su vez el presidente de ENAC, Empresarios Nacionales para el Desarrollo Nacional. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo te va? Te damos la bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Por favor, sabemos que sos una figura obligada como para poder interpretar qué es lo que está pasando con el mundo de la empresa y además nos gustaría que, ya adentrándonos en lo que es la entrevista, nos cuente, bueno, cómo están viviendo esta situación de pandemia y qué perspectivas de futuro pueden llegar a hacerse, visto lo que el gobierno nacional por estos días se está anunciando, ¿no? Sí, en pocos días más se cumplen 3 meses prácticamente de este aislamiento social preventivo obligatorio que en el sector de la economía real, que son las pymes y los comerciantes, impactó en forma de aislamiento productivo. Al principio con más rigurosidad, ahora con menos en algunas zonas, pero que provocó un daño doble en nuestra salud y en nuestras empresas. Es decir, que la caída de la demanda eh, por un lado y el cierre de las empresas por otro, provocó 20.000 empresas pymes menos en este tiempo que ya Ujú. vamos recorriendo. Nosotros venimos relevando tramo por tramo de cuarentena con la Asociación de Empresarios Nacionales, con una encuesta que realizamos, en este caso la última, con 480 empresas de 22 provincias. Bueno, el 19% de las empresas todavía está sin operar desde el 20 de marzo. Entiendo. Bueno, esas empresas conforman el conjunto del 42% que está hasta el 20% de su capacidad, es decir, 4 de cada 10 empresas están en una zona de daños irreversibles, le decimos nosotros. No están funcionando ni siquiera para llegar a su punto de equilibrio económico. Por lo tanto, a medida que pasa el tiempo, se van endeudando, se van degradando y van teniendo daños en su matriz empresarial que posiblemente no lo puedan revertir nunca. Se entiende. ¿Qué tendría que pasar, Leo, como para poder revertir este proceso? Además que sabemos que, bueno, parece ser que se ha ensañado el COVID en lo que es la zona del AMBA, ¿no? Hablamos de provincia de Buenos Aires y ciudad. Sí, no solo para que tu audiencia lo entienda, hay que ver al AMBA como la zona de mayor cantidad de personas, A ver, sino que es la zona con mayor cantidad de empresas de la Argentina. claro. La ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires y representan más del 50% de las empresas de todo el país. Por lo Se entiende. tanto, sigue castigando fuertemente, va a seguir castigando si volvemos para atrás en la fase de sanidad, para cuidarnos todos, va a seguir castigando la matriz económica y productiva de la Argentina, que son las pymes, que son el 85% que emplean hasta 10 trabajadores, y que son las que están cerradas, porque acá también la audiencia tiene que entender que las grandes industrias en general no fueron cerradas por la cuarentena. Si vos ves el consumo energético, Sí. por ejemplo, en la industria de la alimentación, que es una industria esencial, prácticamente no se movió respecto al 20 de marzo. Y es más, en algunos momentos aumentó su producción. Por lo tanto, no ha sido una industria perjudicada, sino que ha sido una industria beneficiada. Por lo tanto, para salir de esta crisis lo que hay que hacer es focalizar bien en qué sectores necesitan ayuda, como por ejemplo los créditos al 24%, como por Claro. ejemplo los ATP. Bueno, recordemos que hubo errores de focalización de los ATP, dándole ATP a 9.300 empresas, que después cuando le pusieron algunos requisitos sobre esos fondos, lo devolvieron. Por lo tanto, hay que hacer una sintonía fina ahí que permita darle más créditos a las empresas que lo necesitan. Nosotros entendemos que hay un 20% de empresas que no le está llegando la ayuda, a las cuales habría que abordar en esto mientras tanto, mientras la Sí. economía se va perjudicando, mientras vamos luchando contra el coronavirus. Bueno, hay que ir ajustando el microscopio en esos sectores que son los que necesitan llegar a fin de mes y que no pueden el 20% pagar salarios. Y tenemos un dato que es preocupante a nuestro entender. De la A propia ver. encuesta, de estas 480 empresas que emplean a 7.400 trabajadores, solo el 10% va a poder pagar el aguinaldo de acuerdo a la ley a fines de junio. Por lo tanto, habla de la magnitud
y la gravedad económica que está atravesando nuestro sector. Hablamos en otra oportunidad contigo respecto de empezar a ver si hay líneas de créditos no bancarias, ¿no? Y ver de qué manera encontrar una solución en este aspecto. ¿Cómo adivinás? Es decir, ¿se van a reunir con Culfas, van a hablar con las autoridades nacionales, les han llevado alguna propuesta, hay alguna intencionalidad de aproximar posiciones como para encontrar una salida a esta situación? Mira, nosotros como organización que defiende a la economía real de la Argentina y sobre todo mercado internista, estamos haciendo aportes. De hecho, los aportes de focalización que yo te comenté, Sí. lo hizo nuestra organización. La línea de créditos no bancarias es otra. Yo creo que habría que regular aún más las restricciones para acceder al ATP. De hecho, algún sector de la economía que hoy le está dando ATP ya debería pasar en formato de subsidio a formato de a futuro reintegro, o sea, recupero de esos fondos. La línea de crédito no bancario para nosotros es central porque llegaría a un sector de la pyme que está muy arraigada en la cuestión federal y que no llega hoy a las ayudas formales. No podemos desconocer que nuestra economía está fuertemente informalizada y a medida que uno va atravesando más crisis, la informalidad lejos de mitigarse se acrecienta. Por lo tanto, venimos de 4 años de recesión y ahora de 3 meses de coronavirus. Te imaginás que la informalidad está disparándose a picos máximos. Por lo tanto, no podemos tampoco pretender que para acceder a una ayuda tengan que pasar por el banco, por el Estado, por la AFIP, tener todo en regla y después recién decir, no, me estoy por morir, ¿me pueden dar un analgésico? Bueno, no. Me parece que el que se tiene que acercar a esa realidad es el Estado Nacional. Y también las provincias tienen que empezar a poner las barbas en remojo porque nosotros vemos que es muy débil la política que están haciendo las provincias al respecto del sostenimiento del aparato productivo. Dos puntos por los cuales estás viendo eso. Bueno, porque están todas las empresas esperando las ayudas del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, los ATP, Sí. y no hay medidas complementarias al ATP a niveles provinciales. Lo mejor que hicieron algunas provincias fue, en pocas, pero se hizo, impulsar a través de bancos provinciales créditos a tasa 0%, cosa que me parece razonable para las empresas que están totalmente hoy frenadas. Pero me parece que ahí tendrían que impulsar algunas políticas adicionales, como reorientar las compras del Estado a las pequeñas y medianas empresas, condonar deudas impositivas provinciales, etcétera, 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 que requieren de sintonía fina. Vos lo que necesitas como Estado es que al final del coronavirus tengas la mayor cantidad de trabajadores dentro de las empresas y la mayor cantidad de empresas vivas dentro del sistema económico formal en la Argentina. Ese es el éxito de Alberto Fernández, porque cuando salgamos lo que hay que aplicar claramente es un plan de reactivación nacional que va a involucrar otra discusión y que tiene que involucrar otras discusiones de fondo que tienen que ver quién va a ser el sujeto central de la reactivación del país, si las grandes empresas tipo Vicentín, tipo los agroexportadores o los bancos, o el resto de los actores de la economía real como somos nosotros las pequeñas industrias, medianas industrias y los productores agropecuarios. Perfecto. Bien, a mí me gustaría que nos detengamos aquí y convocarte en un próximo capítulo a hablar sobre el tema Vicentín, ¿te parece? Porque los has tocado tangencialmente y me parece que amerita un análisis profundo respecto de lo que está pasando en Argentina, fundamentalmente cuando sé que tenés una mirada macro y que también estás interpretando como industrial cuál es la realidad, aquello que es la letra chica del día a día de una pequeña y mediana industria. Sabemos también de las inquietudes de ustedes respecto de los proyectos de ley que han presentado en el Parlamento y bueno, ¿y qué proyecto político entienden usted que es aquel que mejor puede interpretar los intereses de la pequeña y mediana industria? Así que estás convocado, Leo, si te parece, a acompañarnos en este ciclo y la semana próxima estamos charlando de nuevo contigo.
Sí, con gusto contar con las empresas nacionales pymes para, bueno, transmitir nuestra realidad y encontrar en conjunto con todos soluciones a este problema. Perfecto, muchas gracias, que tenga buenas tardes. Bueno, hablábamos con Leo Wilansky, quien es presidente del nucleamiento de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, y bueno, nos comentaba acerca de cuál era la realidad hoy de los empresarios, las empresas y los trabajadores. Esperemos que, bueno, al menos se vayan vislumbrando algún tipo de soluciones de parte del Poder Ejecutivo Nacional e incluso de sus ministros, como para poder ver hacia dónde se va a direccionar este tiempo de que ya se va anunciando de a poco pospandemia, aun cuando todavía no se ha retirado el coronavirus de Argentina. Sin embargo, vamos a estar acompañando a todas las entidades empresarias y sindicatos para que conozcamos cuál es esta transición, cómo se la vive y qué respuestas van a ensayar. Así que te damos las gracias por este tiempo con que nos has acompañado en este ciclo de entrevistas en un capítulo que sale por el canal de TV del diario digital Conclusión de Rosario. Chau.